Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a continuar con la clase que estamos desarrollando de los dones del Espíritu Santo, donde ya venimos con diferentes clases en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, y en particular estamos dentro de la doctrina de los dones del Espíritu Santo, y estamos tratando de exponer bíblicamente lo que la palabra de Dios nos está enseñando. No estamos dando una opinión o un aspecto personal, sino que necesitamos y debemos exponer lo que la Biblia nos enseña a todos, ¿verdad? Y para ello es algo que debemos de tener siempre presente, es la palabra tiene que ser estudiada, tiene que ser expuesta bíblicamente, y de ahí la importancia de que pasemos el tiempo con Dios para que sea Dios mismo quien nos hable a través de su palabra, nos enseñe por el Espíritu Santo, y que podamos impartir bíblicamente lo que en sí Dios quiere que se enseñe, ¿verdad? Y estamos en Primera de Corintios, capítulo número 12. Saludamos como siempre a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones, donde tenemos esta programación de fundamentos bíblicos de la vida cristiana, y es un programa donde estamos hablando de doctrinas bíblicas, y ya tenemos varias doctrinas expuestas también en radio, pero seguimos y aún todavía hay más, ¿verdad? Cuanto menos las fundamentales. Pero todo lo que estamos viendo y desarrollando en cuanto a los dones, ya hemos dicho con anterioridad que parte de un deseo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en el versículo número 1 del capítulo número 12 de la primera carta a los Corintios. Y lo que nos dice el apóstol Pablo creo que es algo muy importante hacia todo lo que estamos desarrollando en el contexto y en la doctrina de los dones. Y bien claramente dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y este es un buen punto por el cual nosotros debemos de estudiar los dones y exponer los dones. En una manera primaria, porque el apóstol Pablo no quería que los cristianos de Corinto, una ciudad de Grecia, ¿verdad?, ignorasen en cuanto a los dones espirituales. Pero también nosotros estamos también involucrados en este deseo del apóstol Pablo. Pablo no estaba escribiendo nada por su propia cuenta, así que lo que Pablo está escribiendo es lo que el Espíritu Santo está dando para que escriba. Y bien, creo que tenemos claro y entendido que ninguno de los libros de la Biblia, ninguna de las escrituras de interpretación privada o personal o las profecías, sino que todo cuanto tenemos en ella
es lo que el Espíritu Santo ha dado, ¿verdad?, para que se escriba. Fueron hombres santos, apartados para Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para que lo que nosotros tenemos escrito tengamos la garantía de que es lo que Dios habló para que se escribiera. Y eso es algo necesario que entendamos, y no solamente que entendamos, sino que creamos para poder estudiar la Biblia o para poderla vivir y compartir lo que Dios nos está enseñando. Es lo que Dios nos está hablando, es la palabra de Dios, y eso es algo de mucho valor. Así que esto es lo que Pablo presenta, ¿verdad? Y en este principio estamos desarrollando específicamente en los versículos del 8 al 10, donde encontramos 9 dones y donde estamos exponiendo ya algunos de ellos. Hoy estamos en el tercero, el don de fe. Ya hemos puesto el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia o de conocimiento. Y nos tocaría seguir avanzando en el versículo número 9 y exponer un don más, que es el don de fe. Pero creo que también debemos de recordar nuevamente que lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en cuanto a estas 4 preguntas que estamos tratando de contestar a través de la palabra de Dios es que los dones espirituales, en cuanto a qué son los dones espirituales, bueno, son dádivas, son carismas. Es por gracia lo que Dios nos está dando, lo que el Espíritu Santo nos está otorgando a la Iglesia de Cristo para capacitarnos, para llevar a cabo lo que es el ministerio de Cristo, aquí donde nos encontramos nosotros, la Iglesia de Cristo. Otra de las cosas que también nos preguntamos en la segunda pregunta, ¿para qué son estos dones? Bueno, para provecho y para lo que estamos también diciendo, ¿verdad? Es para edificación. Otra pregunta es cuántos dones existen, y ya vimos que no solamente en los 6 pasajes que tenemos explícitamente en el Nuevo Testamento en cuanto a la relación de los dones y ministerios, hay una gran variedad de ellos, pero también es verdad que hay otros muchos que también están dentro de los mismos dones. Siempre ponemos el ejemplo de servir porque es el que más asimilamos en cuanto a la cercanía también nuestra, ¿verdad? Cuando habla del don de servicio o el don de misericordia, hay varios, ¿verdad?, dones dentro del don de servicio. Hay diferentes lugares donde puede servir con el don que Dios le ha dado para servir. Pero escogimos y hemos escogido el pasaje de Corintios. Estos 9 dones que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, en los versículos del 8 al 10, y donde tomamos nuevamente lectura desde el versículo número 4, donde el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Y hemos dicho que en esta diversidad es donde se genera la unidad, ¿verdad? Nadie tiene todos los dones, a excepción de Cristo, pero nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, y la analogía que el apóstol Pablo está poniendo como lo que es un cuerpo humano, tomando de verdad la comparativa para con nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, nos está haciendo entender la gran necesidad, ¿verdad?, de los unos y los otros, entre nosotros, de estar desarrollando nuestro don y estar formando parte de ese cuerpo para que todo sea para edificación. Ninguno puede decir a otro, ¿verdad?, o a otra parte del cuerpo o a otro don, por más insignificante que parezca, que no es necesario. Es necesario. Y hemos dicho que una iglesia saludable es cuando la iglesia está ejercitando, cada cual con su don. El don es algo, o los dones es algo que todo cristiano tiene. Cada cristiano es una persona que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, y por tanto el Espíritu Santo ya hemos visto que habita en esa persona. O sea, la persona que recibe a Cristo, la persona que se arrepiente, la persona que nace de nuevo, es una persona que recibe la vida del Espíritu Santo dentro de su ser. Y bueno, en el mismo contexto, en el versículo número 3, el apóstol Pablo nos lo dice muy claramente, que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es a través del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo o acudimos a Dios en arrepentimiento y en fe en la persona de Cristo Jesús, nosotros tenemos el Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo reparte dones, como dice en el versículo número 11 también, a cada uno en particular y como Él quiere. Entonces, todo cristiano tiene algún don de Dios. Esto es algo que también miraremos más adelante, ¿verdad? Algunos son conocidos por nosotros, otros posiblemente tenemos que buscar y saber qué don tenemos. También la Biblia nos enseña a buscar o a desear dones del Espíritu, siempre y cuando sea para edificación o para provecho, para la iglesia, porque Dios lo ha dado con este fin o con este cometido, a través de la persona del Espíritu Santo. Pero tú, si eres cristiano, debes de tener un don, cuanto menos, porque es para los cristianos, es para nosotros. Bueno, y de alguna manera bien clara, nos dice aquí en el versículo número 7, pero a cada uno, ¿ves? Tú y yo estamos ahí metidos también. A cada uno, dice, es dada por el Espíritu, perdón, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otras versiones igual nos la aclaran un poco más, sencillamente para que lo podamos entender. Como bien dice, cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Cada cristiano, ¿verdad?, del don que recibe, es por la manifestación del Espíritu y es para provecho. Porque a este, ya hemos visto, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ya vimos estos dos dones y ahora estamos en el versículo número 9 del mismo capítulo, donde el apóstol Pablo dice, y a otro fe, dice, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es verdad, y creo que a la misma vez es importante ver que el don de fe, vamos a ver que está ligado a otros dones, y está en una manera muy íntima o muy ligado con el don de sanidad o con el don de milagro o sanidades y milagros. Es un don que trabaja en conjunto, ¿verdad? Y están unidos. Pero también es verdad que podemos ver en una manera individual lo que es el don de fe y poder apreciar lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en cuanto al don de fe. Y yo creo que es importante para que podamos ver o exponer a qué tipo de don o a qué tipo de fe hace aquí el apóstol Pablo referencia. Creo que sería sabio descartar lo que el apóstol Pablo no dice que es el don de fe en este pasaje en cuanto a los dones, a la exposición bíblica de los dones. Así que nosotros creo que seríamos sabios si exponemos de una manera primera o primaria lo que no es el don de fe. Y para ello vamos allá a Efesios capítulo 2, versículo número 8, porque solamente viendo también, donde a veces hay confusión con esto, viendo lo que no es, nosotros podemos quedarnos con lo que es. Y de ahí podemos apreciar de una manera más clara lo que en sí es el don de fe. Pero la palabra fe o la palabra pistis en griego, ese creer profundo que procede de Dios, esa convicción o esa confianza, esa esperanza también que involucra, está hablando de la misma cosa, tanto de la fe para salvación como el don de fe que el Espíritu Santo nos da para operar en una manera sobrenatural, como nos capacita el Espíritu Santo a aquellos que reciban este don. Porque recordamos que es el Espíritu Santo que lo da en una manera en particular y como Él, o a quien Él quiere. Pero en Efesios capítulo número 2, versículo número 8, es importante y no debemos mezclar este don de fe como medio para salvación con el don de fe que el apóstol Pablo nos está enseñando en Corintios. Y el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos. Pero aquí nos dice, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de ¿quién? De Dios. Bueno, es don de Dios. Nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero es por el medio de la fe. Y a esto la Biblia nos enseña que es don de Dios. Pero este don de Dios o este medio de la fe para adquirir la salvación de Dios, que es por gracia, no es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí a los Corintios. O sea,
esta no es la fe del cual el apóstol Pablo dice que da y reparte el Espíritu Santo como Él quiere, o ese don de fe. La fe no es, o el don de fe no es el medio por el cual tú y yo somos salvos. No es la fe común que todo cristiano tenemos. O sea, ese don de fe o esa fe que nos ha salvado, el medio para ser salvo, lo tenemos todos los cristianos. ¿Sí o no? Es el medio por el cual nosotros hemos creído el anuncio del Evangelio, ¿verdad? Y dentro de lo que se nos anuncia en el Evangelio, debemos creer para ser cristiano en la persona de Jesucristo, quien es anunciado en Él, en el Evangelio. Y todo eso tiene que ver con una fe que salva, o una fe salvífica, ¿verdad? Eso no es lo que el apóstol Pablo está enseñando a los corintios, y creo, pensando en un pasaje que nos enseña esto de una manera bien clara y evidente, vamos a ir a Romanos, capítulo número 10. El apóstol Pablo nos enseña que la fe como medio para obtener la salvación, en verdad, o nace, o viene, por el medio de oír la palabra de Dios. Y cuando Pablo escribe aquí en Romanos, en el capítulo número 10, versículo número 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Pero en el versículo número 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿esta es una fe que salva? ¿Es el medio por el cual somos salvos? Es por el oír el mensaje, oír la palabra de Dios que viene, ¿verdad? O que nace esa fe que es como medio para salvación, de creer en Cristo. Porque dentro de ese anuncio, como bien estamos viendo, se nos presenta a Jesucristo. Y entonces nosotros cuando creemos en aquel que es anunciado en el Evangelio, somos salvos. O sea, la palabra produce o nace en nosotros esa fe que cree en aquel que es anunciado en el Evangelio, y de esa y única manera es por el medio por el cual nosotros somos salvos. Pero debemos de entender que no es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en Corintios. No se refiere a este don de fe, que todos los cristianos lo hemos recibido cuando hemos oído el Evangelio y cuando hemos creído en el anuncio del Evangelio, en la persona de Jesucristo. No nos está hablando, ¿verdad?, de una conversión o de un recibimiento de Cristo o de un creer en la obra expiatoria de Cristo. Nos está enseñando algo que no lo tienen todos los cristianos. No es una fe común. No es algo que nosotros podamos creer como Dios es bueno, Dios es grande, o Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso. Eso todos los cristianos lo creemos en común, ¿verdad? Es algo que podemos creerlo. Y es algo que tenemos todos los cristianos, esa creencia, esa fe. Pero volviendo a Corintios, en el capítulo número 12, en el versículo número 11, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que nos lo enseña un poco más claro. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe recibir. Y aquí es donde podemos entrar entonces en el don de fe. Pero teniendo siempre presente este recordatorio escritural. Él es quien decide soberanamente quién recibe este don. O sea, Él lo da a quien Él quiere. Así que separamos, no lo tiene todos los cristianos como cada uno de los dones que estamos viendo, pero específicamente en aquel que pudiera confundirnos un poco en cuanto al don de fe como la fe que salva. No es algo que tenemos todos los cristianos y solamente el Espíritu Santo lo da en una manera soberana y a cada uno como Él quiere
darlo. Así que no es fe de rendición o una fe que salva. Sin embargo, es una fe que vamos a ver que es sobrenatural, ¿verdad? El don de fe, el cual el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en Corintios, y lo que tiene que ver con el don de fe, es un don sobrenatural. Es un don especial, ¿verdad? Es un don que reparte y nos imparte y nos está enseñando que algo está fuera del alcance de los hombres y de muchos cristianos. Solamente en aquellos que reciben este don puede ver un panorama diferente, puede creer en una manera sobrenatural, puede ver cosas que otros no ven, y en momentos muy específicos, ¿verdad? En momentos de dificultades, en momentos de enfermedades, en momentos de oposiciones, en momentos de carencias en cuanto al sustento, inclusive físico. Es ahí donde opera ese don. O en momentos donde pudiera haber un ámbito espiritual hostil. Bueno, ese don de fe es un don que imparte el Espíritu Santo en esta manera para que quien tenga ese don pueda creer y sea capacitado para creer en las cosas extraordinarias, ¿verdad? O sobrenaturales, que otro cristiano no puede creer o no lo puede ver. Ese es el don de fe, ¿verdad? Es el que el Espíritu Santo capacita al cristiano para que crea que Dios puede hacer eso, lo sobrenatural o lo milagroso. Porque hemos dicho que el don de fe, ¿verdad?, actúa en conjunto también con el don de sanidades y milagros. Debe de ir también acompañado. De hecho, los ejemplos que vamos a ver, de alguna manera nosotros podemos ver que está dentro de esos otros dones. Entonces, cuando nosotros vemos que eso es lo que nos está enseñando en cuanto a ese don de fe, mira, es el don que en verdad mueve montañas, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla de la fe, cuando Pablo enseña a los Corintios en el capítulo número 13, que está hablando de la preeminencia del amor, Pablo está enumerando los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y llevándolo a un buen funcionamiento, pero diciendo, bueno, si aun cuando estos dones están funcionando o son dados y están siendo ejecutados, dice, pero tal persona que tiene ese don o ha recibido esos dones, dice, no tiene amor, ¿de cuánto vale? De nada. Pero es curioso ver, si vamos aquí un poco más la página siguiente, posiblemente en nuestras Biblias, si no con bastante cercanía, Primera de Corintios, capítulo 13, en el versículo número 2, vemos que este don de fe es esta capacidad divina, ¿verdad?, para mover estas montañas de dificultades al llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo número 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Ahí Pablo está hablando del don de fe. No está hablando de la fe salvífica o la fe que es el medio para ser salvo. No, si te das cuenta, está dentro de un contexto de dones. Y Pablo está exponiendo el don de fe. Bueno, es ahí, ¿verdad?, donde también a la misma vez nos enseña el apóstol Pablo que el don de fe es este don que nos capacita para mover montañas. En momentos muy difíciles, ese don se recibe cuando el Espíritu Santo se lo da a quien quiera darlo, para que sea llevado hacia adelante en una manera sobrenatural, o un creer de una manera extraordinaria. Es algo que hace el Espíritu Santo. Ahí no sé cuánto hemos leído aquí la biografía de Jorge Müller. ¿Sí? Bueno, este hombre se le llamaba el apóstol de la fe. Y siempre es un ejemplo que tengo presente cuando leo, cuando estoy pensando en cuanto al don de fe o estudiándolo, en este caso exponiéndolo. Hay un libro muy, muy bueno de biografía de grandes cristianos, y entre ellos se encuentra la biografía de George Müller. Y este hombre, llamado el apóstol de la fe, él alimentó por 60 años a 10,000 huérfanos. ¿Sabes una cosa? La manera en que él se propuso llevar a cabo este ministerio, nunca le contó a nadie la necesidad
que había en el orfanato para la comida o para el sustento, jamás. Es algo que él se propuso. Él siempre se lo contó solo y exclusivamente y únicamente ¿a quién? A Dios. Y se le llamó el apóstol de la fe porque él pudo ejercitar este don de fe para ser sustentado en una manera extraordinaria y sobrenatural a través de este don. Él pudo creer a Dios y el Espíritu Santo impartió este don y él pudo llevar a cabo este ministerio por 6 décadas y alimentar a estos miles de huérfanos en una manera donde sería imposible si él no tuviese el don de fe. Y digo porque el don de fe también, ¿verdad? Esto es mover montañas en medio de grandes dificultades cuando uno quiere hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Él fue sustentado y todos los huérfanos en una manera especial, milagrosa, sobrenatural. Bueno, y relata su biografía, cada uno de las experiencias, en algunas destacables, en una manera donde solamente Dios sabía. Ningún hombre sabía lo que estaba ocurriendo, a ningún hombre se dirigió para contarle su necesidad. Eso es, ¿verdad?, algo especial. Eso es creer verdaderamente ¿a quién? A Dios. No necesitaba, ¿verdad?, oídos humanos para escuchar sus peticiones o sus ruegos o sus necesidades. Él sabía que estaba al oído de Dios en ese secreto. Y él se dirigía a Dios en una manera íntima. Y Dios le capacitaba en múltiples veces, el Espíritu Santo, a través de este don, para que pudiera seguir siendo sustentado en una manera especial y en una manera milagrosa. Y como hemos dicho, este don de fe va muy unido al don de sanidades y milagros. Vamos allá al libro de los Hechos, capítulo número 3, y vamos a ver cómo opera otros dones. Hechos capítulo 3, versículo número 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y dice en el versículo número 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate. Creo que en una manera muy clara nosotros podemos ver la fe junto con el milagro y junto con ¿qué? Con sanidades. Pedro estaba recibiendo ese don de fe. Pero este don de fe trabaja en conjunto, ¿verdad? Y obra en una manera milagrosa. Y este es el resultado de que él fue sano. Y aquí podemos verlo como trabaja con otros dones, en algunos casos, junto con el don de sanidades y de milagros. Y este es un claro ejemplo de un don de fe que Pedro tiene y puede creer lo que el Espíritu Santo le está impartiendo en ese momento, recibiendo este don, y le dice: levántate y anda. Y se levantó y andó, ¿verdad? Es decir, hubo un milagro y a la misma vez, como resultado de ese milagro, hubo sanidad. Eso creo que es un ejemplo que debe de ayudarnos a ver cómo coopera, cómo trabaja el don de fe junto con el don de sanidades y milagro. Y es un don que viene en momentos específicos, en tiempos específicos, en personas específicas, que como bien volvemos a decir, el Espíritu Santo da soberanamente este don. Pero a veces el hecho de que vivimos en unos días donde hay mucho abuso de los dones, y Pablo está tratando también este tema aquí con los corintios, ¿verdad?, donde a veces las personas ponen los dones por encima de todo. Por eso creo que es importante el detalle del cual el apóstol Pablo dice: bueno, si tuviéramos inclusive todos estos dones, dice, pero si no tenemos amor, nada somos, no vale de nada, ¿verdad? Y este abuso de los dones ha hecho a muchas personas no creer en los dones del Espíritu Santo y se han ido de un punto a otro punto,
a no querer saber nada y no creer en nada de lo que tenga que ver con los dones. Pero el hecho de que haya abuso de los dones, o haya habido, o pudiera seguir habiendo, sin duda que lo habrá, abuso de los dones, eso no quita de que los dones son bíblicos. Creo que lo que nosotros debemos de hacer, y es lo que estamos tratando de hacer, es llevar a los dones a través de la palabra a un equilibrio doctrinal, a lo que en sí son los dones del Espíritu Santo, sin abusar de los dones y, por supuesto, negando o negar los dones. Así que esos puntos son importantes, ¿verdad? Aparte, es importante ver que la misma Iglesia confirma que los dones del Espíritu Santo son innegables. Eso es en una manera categórica que nosotros podemos ver, y es más que confirmado, que a lo largo de los siglos siempre ha habido sanidades, milagros, dones, como en este caso por medio de la fe, o don de sabiduría, o don de ciencia. Lo ha habido, cada uno de los dones que estamos viendo. O sea, la Iglesia sigue confirmando la gran verdad de la doctrina de los dones del Espíritu Santo, el tiempo de la historia de la Iglesia. Aquellos que dicen que esto solamente ocurrió, ¿verdad?, que con los apóstoles cesó y acabó, y ya no ha habido más dones. Bueno, creo que eso no hay base bíblica, y por supuesto la misma historia en la que nosotros vivimos en nuestro cristianismo, creo que cada uno de nosotros hemos visto con claridad o hemos escuchado que eso no es verdad, que sigue habiendo milagros. Y cada cual nosotros, o algunos, o muchos de nosotros hemos experimentado esto. Yo cuanto menos doy gracias a Dios que lo he visto muy cercano y he experimentado y he podido vivir cuando han venido dones a mi vida de una manera clara y evidente. Son cosas que están, son cosas que Dios ha dado. Son cosas que nos ha permitido también ver Dios, algunos de nosotros. Y bueno, eso es importante porque volvemos a decir, si hay algo que puede equilibrar la doctrina de los dones del Espíritu Santo, como cada una de las doctrinas debe ser la misma palabra de Dios. Creo que siempre podemos ver también los dones del Espíritu operando en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer un pasaje en 1 de Samuel, capítulo número 17. Y yo creo que es una historia muy conocida y que hemos leído sin duda alguna, si no todos, casi todos. Pero nos enseña sobre David cuando lucha y mata a Goliat, a un filisteo de aproximadamente unos 3 metros de altura. Bueno, dice un poco, relatando, para que no tengamos que detenernos mucho en cuanto al pasaje, que es largo, pero nos enseña que este filisteo, de gran altura, ¿verdad?, como un gigante, más o menos unos 3 metros aproximadamente, dice que venía continuamente desafiando al pueblo de Israel. Dice que esto lo hizo ¿por cuánto tiempo? Por 40 días. Y en esos 40 días dice que de mañana y de tarde, ¿verdad?, continuamente era una amenaza que tenía, ¿verdad?, un reto continuo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba, por supuesto, atemorizado en cuanto a la dimensión de esta persona y viendo lo que solamente era su estatura y cómo estaba vestido y cómo estaba bien equipado. Había un temor en todo ello porque él desafiaba que un hombre del escuadrón de Israel, dice, que viniera para pelear con él. Y lo que decía este filisteo es que si él era vencido por aquel israelita que se atreviera a pelear en el cuerpo a cuerpo, bueno, pues el pueblo de los filisteos se someterían, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Pero que si era viceversa, entonces los israelitas tenían que someterse ¿a quién? A los filisteos. Bueno, más o menos lo que viene relatando la historia de 17 capítulos, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Pero aquí aparece un hombre, o un joven, y en este caso llamado David. Y nos dice en el versículo número 32, ya le oye lo que Goliat está diciendo, se lo comenta en este caso a Saúl, quien es el rey de Israel. Y dijo David a Saúl, versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl,
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, mira lo que dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Versículo 45. Cuando ya David y Goliat están enfrentándose, dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hay algo aquí importante. Todos los israelitas, de alguna manera, de lo que estamos viendo, tenían fe común. Podían creer de lo que estaba haciendo Dios para con Israel, de las grandezas de Dios y sus leyes y sus mandamientos para el pueblo de Israel. Había un creer unánime en la nación de Israel. Pero aquí había una persona con algo diferente. Una persona que no solamente estaba creyendo lo que los israelitas creían, sino que aquí hay un don operando en la vida de este joven, David. Y él es el único quien puede enfrentarse a Goliat, no en sus fuerzas, con un hombre de guerra como lo dijo Saúl, sino que le dijo: Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado o a quien tú has desafiado. Piensa por un momento de dónde está sacando David esta valentía. David, podemos ver que en múltiples veces había recibido este don, este creerle a Dios, esta manera creyendo a Dios en una manera sobrenatural, en situaciones difíciles, muy complicadas, muy hostiles. Pero por medio de este don operando en la vida de este joven, él puede ver esto como algo ya hecho. Él no está peleando en sus fuerzas. Es más, podemos ver que la manera en cómo David derrota a Goliat, él escoge 5 piedras lisas, ¿verdad?, de río, y con la primera piedra, ¿verdad?, dice que lo tumba. Y no solamente lo tumba, sino que le corta con lo que le dijo con su espada la cabeza. Y él da este crédito al poder de Dios, a Dios en él. Y yo creo que es claro y evidente que lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que este hombre, él pudo obrar en una manera sobrenatural, no en una dimensión física, ni en cuanto al estado físico de Goliat, sino él está viendo las cosas en un ámbito y en una visión diferente, que es el resultado del origen de este don operando en él. Y sin duda alguna, vence a Goliat. En el Antiguo Testamento hay otros muchos ejemplos. En el libro de los Hechos nada más, hemos tenido hace 2 días el concurso bíblico del libro de los Hechos y hemos estado tratando muchos pasajes del libro de los Hechos y hemos podido ver muy cercano en cuántas veces, ¿verdad?, operando el Espíritu Santo a través de este don de fe, ha habido sanidades y milagros. Y aún en el Antiguo Testamento, en otros ejemplos, nos sigue hablando lo mismo, porque los dones también operaban en el Antiguo Testamento. Hay un sinfín de ejemplos. Tenemos también con Eliseo, no sé si recordamos un poco la vida de Eliseo, o recordamos también la vida de Elías. Y hay profetas donde en el Antiguo Testamento vemos que esos dones están operando en ellos. Pero a mí me gustaría hablar un poco en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, o en la vida misma de Jesucristo, donde operaban todos los dones. Nosotros podemos ver con mucha claridad cómo Jesucristo, ¿verdad?, quien tenía todos los dones, estaba este don, como cada uno de ellos, operando continuamente en sanidades, en milagros, cuando calma también la tempestad en el mar y en múltiples pasajes.
Pero en Hechos, en el capítulo número 9, versículo número 32, aquí vemos cuando Pedro, el apóstol Pedro, sana a Eneas, ¿verdad? Quien era un paralítico que estuvo en cama por 8 años. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo número 32, dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Versículo número 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate, dice, y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales dice que se convirtieron al Señor. Y aquí hay también algo más que podemos ver. Igualmente, como en el ejemplo que hemos tratado también con la fe operando con el don de sanidades y milagros, cuando el cojo, ¿verdad?, en la puerta de la Hermosa, con Pedro y Juan, aquí también vemos la misma cosa con Pedro. Vemos como Pedro con fe está diciendo a Eneas que se levante y ande. Está habiendo sanidad, está habiendo milagro, pero también podemos ver algo que acontece en medio de este milagro. Cuando ha sucedido este milagro, este don de fe es impartido a Pedro, y el don de fe no quiere decir que siempre esté operando en la persona que tiene el don de fe. No siempre está operando, ¿verdad? Pero en diferentes ocasiones, o cuando el Espíritu Santo quiera darlo, lo da. Es impartido en momentos específicos, en situaciones concretas. Es cuando es dado por el Espíritu Santo. Y aquí vemos que en ese momento se lo está dando nuevamente aquí a Pedro. Y como nos dice aquí la palabra de Dios, dice en el versículo número 34, y dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pero dice en el versículo número 35, dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales dice que se convirtieron, ¿a quién? Al Señor. Esta manifestación del don de fe o don de sanidades y milagros tuvo como fin y cometido no solamente sanar en este caso al paralítico a través de la fe en Pedro, y operando en una manera donde hubo milagro, sanidad, sino que también dice que aquellas personas que se encontraban también en ese lugar y pudieron ver o oír lo que había ocurrido en ese momento, dice que se convirtieron ¿a quién? A Cristo. Así que esto también es importante, ¿verdad? Lo que acontece en medio de cuando el Espíritu Santo está repartiendo dones tiene que ver con el objetivo de que Cristo sea glorificado a través de todo lo que está aconteciendo, porque debe de ser para su gloria. Y aquí hay personas que se convierten a Cristo a través de lo que el Espíritu Santo está operando a través del apóstol Pedro. Uno más entre todos los que hay en este mismo pasaje o capítulo, en el versículo 36. Hablamos de Dorcas cuando es resucitada. Y dice en el versículo número 36 en adelante, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dice que ésta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo 40, entonces, sacando a todos, dice que Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos, ¿qué dice ahí otra vez? Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Nuevamente vemos también la fe operando
en cuanto a sanidades y milagros. Y también vemos también el resultado de lo que ocurrió en ese entorno. Muchos se convirtieron a Cristo. ¿Los dones convierten a personas a Cristo? No. Pero lo que Pedro está haciendo aquí es manifestando que quien sana no es Pedro, ¿es quién? Es Jesucristo. Y sin duda alguna aquí habría una predicación del Evangelio. Ellos tendrían conocimiento de Cristo, del Evangelio. Ellos pudieron ver que a través de esta manifestación de los dones del Espíritu Santo y estas grandezas del poder de Dios operando la vida del apóstol Pedro, se entregaron a Cristo. Pudieron ver sin duda alguna su pecaminosidad. Y pudiéramos ver en otros muchos pasajes, Antiguo Testamento está lleno también, sobre todo en el libro de los Reyes, de Samuel. En el libro de los Hechos sabemos que hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, como hemos dicho, en la vida de Jesús. Bueno, creo que de una manera clara y bíblica nosotros podemos ver esta exposición del don de fe. No es el don de fe que salva, no es el don que tenemos todos los cristianos como un don común en cuanto a creerle a Dios para ser salvo por medio de esa fe y en cuanto a creer lo que Dios nos enseña en su palabra, sino es un don de manera especial, de manera exclusiva, donde Dios reparte a las personas para que pueda obrar en una manera totalmente diferente y donde el Espíritu Santo capacita a tal persona para que pueda obrar en esa vida de milagros y sanidades en cuanto a lo que es el obrar de ese don de fe. Y volviendo a recordar el ejemplo de George Muller, este hombre creía de tal manera a Dios y Dios a través del Espíritu Santo impartía de una manera tan especial este don que él se quedó solamente con la parte de creerle a Dios. Pasaron años, son 60 años los que este hombre estuvo, ese ministerio con los huérfanos, y no hubo, ¿verdad? Y nos enseña bien claramente, tiempo donde no tuvieran que comer. Y a veces no había nada de alimento, pero este hombre oraba a Dios en una manera donde creía con todo su corazón, ¿sabe? No recuerdo que eran 84 veces, creo que este hombre leyó la Biblia antes de morir. 84 veces. Uno puede decir, bueno, ¿en qué manera también uno puede creerle a Dios, ¿no? ¿De qué manera tan cercana tenía este hombre esta creencia al Dios de la Biblia? Bueno, procedente de la palabra de Dios. Era un sustento también continuo de la palabra continuamente a su vida, la importancia, la relevancia también de la lectura bíblica continua, ¿verdad? Del estudio de la Biblia. Era un hombre que estudiaba la Biblia de una manera tremenda. Pasaba horas y horas en la lectura de la Biblia y en oración. ¿Cómo no Dios va a operar en personas así? Y donde, por supuesto, soberanamente el Espíritu Santo le capacitaba con este don de fe, para que este sustento, en una manera extraordinaria, sobrenatural a su propia vida, fuera algo dado de Dios por su propia mano, para él y para el ministerio que estaba desarrollando. Amén. Muchas gracias y que Dios bendiga.